Bienvenido a mi canal, Ubaldo, de nuevo. Gracias. Quiero aprovechar que es difícil que coincidamos los dos Mucho, mucho. Más fácil casi para, que nos toque la lotería. desde luego, para hacer un repaso de quién eres, de lo que se basa tu vida, de todas las experiencias que has vivido desde el momento de tu nacimiento hasta el día de hoy. Para que hagamos una pincelada, para que la gente conozca un poco quién es Ubaldo. Lo primero que a mí me impactó mucho cuando me lo explicaste, lo primero, el momento, la versión que tú tienes de tu propia concepción. Bueno, me enteré, puedo hacer esto, ¿cuánto? Unos 15 años más o menos, o 2000, sí, 2000 y poco, de hecho me enteré. Por cuestiones familiares, pues mi infancia fue muy complicada y de hecho yo no tenía información mucha de mi infancia, o la información que yo tenía era una versión por parte de padre una cosa, por parte de madre otra. Y la verdad es que me aislé. Y por casualidades de la vida, causalidades, me enteré, según la versión en este caso de mi padre, de que a mí me habían creado en el sótano de una iglesia protestante. Bueno, se escapaba, no sé, había muchos rollos en mi familia y supongo pues no tenían el sitio, no tenían, bueno, en aquellos momentos pues supongo que alguno no tendría tampoco ni coche y allí me hicieron, según la versión de mi padre, claro. Yo cuando me enteré dije, hostias, vale. ¿Sí? Esto, bueno, no sé, me chocó, sobre todo me chocó por el hecho de no saberlo. Eso es lo primero. Y luego dije, hostia, esto puede encajar muchas piezas o no, porque también hay que tomarlo todo con mucha cautela. Pero sí que me resultó curioso el hecho de que, sobre todo para mí, fue algo emocional, porque, bueno, dije, con todo lo que me ha pasado hasta que me he enterado de esto, no sé exactamente el sentido que tiene, pero algún sentido tiene. Hombre, yo, por lo poco que te conozco, el hecho de que tú siempre te hayas sentido atraído por el personaje de Jesucristo, pues yo creo que de alguna manera tiene que haber una conexión, ¿no? El hecho, porque mira que hay lugares para reunirse tus padres en aquel momento. Sí, supongo, lo que pasa es que también me pongo en su situación, todo un poco destructurado, familias un poco complicadas, ellos muy jóvenes y buscaron el sitio, pues yo qué sé, donde se podía. Eh, Es que claro, bueno, la relación que tú dices con Jesús, un gran personaje, Jesús de Nazaret, mira, me venían cosas de Jesús y yo no soy ni más, bueno, mi abuela sí que era un poco de ir a la iglesia los domingos, pero el resto, yo sé que en casa de mi abuela paterna había un crucifijo, la típica cruz, en la cama, pero tampoco la había visto nunca ir a la iglesia, aunque tal vez es verdad que no tenía mucho contacto con ellos, pero y la única que sabía era mi abuela, pero que en mi caso no eran religiosos, no eran cristianos, no eran. Entonces, yo realmente no tenía una imagen de Jesús, bueno, de la Biblia, de aquel del Señor de la cruz, y alguna vez había entrado en la iglesia acompañando a mi abuela, pero me podía llamar más la curiosidad, el tobogán del parque, para que ya te nos entiendo. entendamos. Sí, sí, sí. Pero pues venían imágenes, cosas que no tenían mucho sentido, porque digo que no tenían sentido porque de hecho yo no podía comparar. Claro. Porque si no tienes una formación como se hacía antiguamente en base a la iglesia o escuelas de jesuitas, es que no me interesaban ni los filmes de Ben-Hur y historias de estas que ya vaya rollazo, Ujú, ujú. cosa más larga, la verdad. Entonces, sí siempre te llega alguna información, no te voy a decir que no, pero no tenía hostia, dice, hostia, Jesús o Dios o
Oma o algo, no tenía nada, pero en cambio me llegaba información a mi cabeza, de repente me llegaba, podía coger un libro de cualquier otra cosa y de repente, bueno, me veían imágenes de él, situaciones, que luego yo me acuerdo que leí la primera Biblia, pues digamos después de nuestros primeros contactos que nos separamos, que nos dejamos de ver, para entender muchas cosas, cogí la Biblia. Ahí fue cuando Eso no lo sabía. Eso cogí no lo la sabía. Biblia y creo que aún la conservo. Por primera vez la leí, no sé si 4, 5, 6 veces. Ahí, para ver, Bueno, para claro, entender. me imagino que el hecho de las regresiones que practicamos junto a mi madre, la experiencia aquella, para Claro, mí, brutal que tuvimos, ¿no? Que fue una regresión que había una información que los dos poseíamos. Eso, ya esto, el solo hecho de esto ya es, te llama mucho la atención. claro. Pero yo sí, Dime. ahora estamos, de alguna manera, a mí me gustaría que tiraras atrás en el tiempo y Sí. expliques un poco cómo viviste tu infancia. Quiero decir, tú sabías, siendo un niño, tú veías diferencias con los demás o tú vivías en tu mundo y dabas por sentado que los demás vivían como tú. Mira, yo voy a ser muy, muy sincero porque esa es la única manera. Yo lo único que sé por infancias y situaciones que pasé de pequeño, que por una parte, pues sí, era diferente porque sentía las cosas diferentes, pero tampoco sabía por qué. Porque tampoco era una persona rodeada de mucha gente. Entonces, no te creas un ámbito social con los niños de tu colegio. Cambié mucho de colegio de pequeño, muchísimo. O sea, cuando realmente empezaba a tener amigos, cambiamos por circunstancias de colegio. Entonces, no te haces. Llega un momento que ya vienes roto y te vas rompiendo. Lo estoy diciendo sin culpas a nadie. Son situaciones Sí. y te vas rompiendo cualquier círculo que tienes porque es que te van cambiando y todo, hasta con quién vives. Vivo con mi abuela, vivo con mi madre, vivo con mi Claro, la padre, influencia. ¿vale? Entonces, tampoco me daba cuenta de la importancia de todo eso, porque no llegaba a dar tiempo, me di cuenta de mayor, no me Claro. daba cuenta, o sea, no tenía tiempo de poder llegar a compararme con los demás. Ujú. O sea, y claro, también me daba cuenta que en el momento que se abrió una puerta, no sé, a explicar alguna cosa de lo que fuese, aunque fueses un niño, tu manera de expresarlo, como no expresabas nada, era tan intensa que a los niños también eso les tiraba hacia atrás, porque estamos con la música, bailando, intentando llamar la atención de las 4 chicas que hay en el parque, ¿no? Cosas así. Entonces, a todo esto le sumabas que yo me fui dando o sea, con el tiempo cuenta de que, no sé, ya me pasaban cosas, averigüé cuando mi padre reapareció en mi vida antes que nadie. Lo decía en casa, yo iba súper contento y mi padre hace unos cuantos años que había desaparecido y nadie me creyó, hasta que llamó. Luego veía cosas, veía seres, pero no muertos, no aquello que la gente dice, veo espíritus muertos, no, todo. Eso aún me marcaba más la diferencia, porque cuando empecé a entrar en este tema, conscientemente, no había que digas, bueno, es que he visto un fantasma o he visto, no, eran seres totalmente diferentes a lo que yo leía. Y esos aún, me decían, bueno, aún, yo estoy pirado, yo qué sé, debo tener algún problema en la infancia, Claro. ¿vale? Que estoy pirado. Entonces, aún había una parte que te socializaba, pero había una parte que te tiraba hacia atrás. Y todo esto al mismo tiempo con una hipersensibilidad no habitual en mi entorno. ¿Por qué? Porque había una parte de mí que como no tenía bases, no tenía filtros. Y Claro, era un puto caos. O sea, diciendo, claro. realmente fue cuando empecé a tomar conciencia un poco de todo. De hecho, fue cuando empecé, porque cuando me mudé a San Feliu, en el mismo pueblo donde habitas tú, estábamos ahí viviendo con mi padre, con su pareja en su momento. Y fue un día, de hecho, que empezaron que con unos amigos ellos empezaron a comentar que pasaban cosas en el piso. Y ese día, yo que estaba ahí, levanté un poquillo
tendría 12 años, 13 años o algo así. Imagínate. Y es que a mí me pasa esto y claro, yo tampoco sabía hasta qué punto había que decirlo, ¿no? Porque cuando decías algo la gente te ponía los ojos un poco extraños y dices, bueno, ¿qué estoy diciendo? O sea, tan impactante es. Claro. No, pues, sí, por la noche pues yo me destapaba muchísimo, me movía como loco y, y te cogían la manta y te tapaban. Y no había nadie en la habitación. La cortina de la ducha se corría, luego en su momento la pareja de mi padre me comentó cosas que pasaron con una foto mía que había en el comedor. Sí, salió, claro, si nos ponemos a contar historias nos vamos a ir, ¿eh? Pero había una foto mía de pequeña con una boina. Y Sí. se ve que, si no me acuerdo mal, que a veces la información con el tiempo. Pero pasó que salió y vio, o sea, salió al comedor, había digamos la puerta, o sea, la puerta, fíjate aquí donde tocaba la puerta. Y cuando la expareja de mi padre salió así, vio algo que estaba mirando mi foto. No me acuerdo bien si era como una posición un poco así, pero estaba como mirando mi foto. Pero que tampoco reconoció que como es tu abuela o es tu... No, porque de hecho todos los parientes en ese momento, mis dos abuelos se habían muerto, pero más un poco al estilo antiguo, estaba como un poco, si no me acuerdo mal, vestimenta antigua. ¿Eh? Ah, Y esto me cuando suena. abrió la puerta se ve que desapareció. Lo digo porque esto son cosas que no vienen de mí, o sea, que a mí me las contaron, que no Vale, son mías, pero que están relacionadas porque había una foto mía. claro. Yo lo que tenía mucho, que por la noche cuando me ponía a dormir, yo tenía la manía de dormir a oscuras. Sí, Cerrar la puerta, sí, había muchos conflictos con eso porque pensabas que yo me quería encerrar, pero sí, claro, yo me quería encerrar, pero porque yo quería aislar una serie de cosas. sí, sí. Que lo entendí después, pero era algo automático, un sistema de defensa. Pero siempre me gustaba dormir la ventana abierta, aunque fuese en invierno, bajaba la cortina, ¿Persianas? digamos, la persiana, Ah, sí, perdón, me salía en francés ahora, dejaba un poquito de que corriese el aire, ujú. y todas las noches había como una circulación de seres de diferentes tipos, o sea, humanos, menos humanos, que pasaban delante mío, se ponían como al pie de la cama, se giraban, me miraban y seguían, se iban por la puerta. Yo decía, yo estoy loco. Y a lo que se me ha pasado algo de pequeño que digo, yo estoy tarado. Porque de hecho no podía hablar con nadie. Y todo esto viene al detonante, ¿vale? Que es un Sí, poco el gran detonante. Yo estaba viviendo en San Feliu, no nos habíamos conocido aún. Y yo empecé a cambiar muchísimo mi carácter. Muchísimo, muchísimo. Desde la juventud, la adolescencia, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, ¿quieres decir que perdóname que te interrumpa, pero para que se comprenda un poco lo sí. que nos escuchan? ¿Quieres decir que pasaste de una infancia a una adolescencia un poco solitario y luego te expandiste y empezaste a relacionarte más, a tratar más con Bueno, me empecé a relacionar un poco más a los 14, 15 años. claro, Iba mucho a la Sagaró, iba adolescencia mucho ya? que ahí pues, conocíamos gente y tal, 16, no me acuerdo ahora, pues unos cuantos años ya. Pero sí es verdad que empecé a relacionar, pero al mismo tiempo en casa, sobre todo con Sí, mi padre, ya había cambiado mucho el carácter. O sea, bueno, por circunstancias, mi padre era aquello que lo veneras, entre comillas, pero ya claro. había empezado a hacer cosas muy, muy rebeldes, que ni yo mismo entendía. A revelarte un poco y Sí, a vamos sacar a quién decirlo eras tú, así. tal vez. Pero mi padre, no sé por qué, después de la conversación esta también que hubo bueno, los pisos verdes que se llaman así en San Feliu, al Sí. cabo de un tiempo, me llevó a ver a Gabriela Llagostera, un señor que hacía la kinesiología y tal. Y este hombre, pues estuvimos hablando un poco, me sorprendió porque sí me acordaré que a mi padre lo hizo salir de la habitación, quería verme a mí solo, cosa que fue muy impactante para mí en su Claro, momento, claro. ¿Qué y me edad dijo, "Ah, tenías? no te quiero engañar porque tengo, Lagunas. pero yo siempre con la edad he tenido lagunas.
Bueno, como yo. ¿vale? Yo hasta los 20 años y luego puedo reflexionar y digo, no, eran los 25, pero convencido de los 20, o sea, 14, 15, Ujú, ujú. vamos a decir, creo que es entre 14 y 15, 14 y 16, vamos a 13 y 16, Vale, vamos a ver vale. esa historia, ese baremo de tiempo, porque no quiero decir una cosa que no puedo asegurarla ahora mismo 100%. Pero bueno, llegué a ver a este hombre, me hizo una serie de pruebas, me dijo que lo que yo, porque le contaba muchos sueños, visiones que yo tenía de árboles, de seres que estaban detrás de los árboles, que bajaban de los árboles, incluso eran más grandes que los árboles. Todo había mucha paz, no había guerras, no había... Pero claro, todo eso, yo salía a la calle y no sé, no era nada de lo que había. Entonces, francamente, llegó un momento que dije, bueno, yo paso una infancia de mierda y estoy volado. Hay que reconocerlo. Hay que, claro, lo que pasa es que te da miedo reconocer, estás volado, colega. Pero es que habían cosas que yo incluso parecía que me inventaba historias, había pasado en el colegio, y resulta que al cabo de unos tiempos eran reales. A ver, si lo he entendido bien. Cosas que tú Sí, que por captabas, ejemplo, no, pero no con sueños, sino que no, captabas en simplemente, realidad empezaba a hablar, yo empezaba a hablar. Yo me vale, acuerdo mucho canalizabas. de un colegio que tenía en Barcelona que tenía que bajar de, pues no sé, cruzar, no sé, podía decirte 1 kilómetro, 2 kilómetros, y bajaba, era NGB, porque allí Sí. estuve hasta el cuarto, quinto de GB máximo, y nos cruzábamos varias gente que luego nos separábamos, porque muchas veces los padres nos subían. Ujú. Y me acuerdo que una vez hablando, no sé, a una chica, me acordé de toda la vida el nombre, bueno, no lo voy a decir, pero me acuerdo que le conté una historia, yo no sabía ni por qué. Es que ese es el problema, que te salía de dentro. Una historia que hablaba de teletransportaciones y que yo era capaz de transportarme, Qué bueno. ¿vale? Claro, te dicen, tú estás loco, ¿de verdad? Ah, bueno, vale, Ujú. vale, ok, yo estoy loco. Pues tampoco sabía lo que le estaba contando. Fue con el tiempo, que fue ¿Quieres después. decir que tú funcionabas un poco por impulsos, No tenía por filtro, instinto, no y tenía que tú filtro. realmente no has tomado conciencia, si es que se puede llamar así, Sí, con los años? yo he sido al Realmente, revés. Yo he sido al revés. Mi problema, no, problema no, no. lo pongo entre comillas, pero para entendernos, ha Sí, sido el no tener filtro. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y tener que encajar todo esto en la realidad, ese es mi gran punto, mi trabajo interior claro. y, lógicamente, ayudar al resto a que se puedan llegar a hacer lo mismo, pero también de una manera muy particular a lo que se suele conocer. Y este Yo me hombre fue, gustaría, si me permites, sí, hace poco he visto una entrevista de un investigador llamado Miguel Pedrero, uh-huh, donde explica, y yo realmente me lo estoy replanteando hace ya tiempo, donde explica que tanto las apariciones de la Virgen como los espíritus que conocemos todos o los fantasmas, como los extraterrestres o los seres no humanos, su teoría es que absolutamente todo viene del ser humano. O sea, el ser humano podría tener la capacidad de crear una especie de egregor donde existen diferentes planos, sí, donde hay diferentes seres, bien, y entonces cuando una persona dice que está percibiendo algo, es cierto, está percibiendo algo, pero el hecho de que nosotros vivamos en esta tercera dimensión uh-huh. no quiere decir que no tengamos la capacidad, como tú has dicho antes, de movernos, de desplazarnos Física a cuántica, nuestro antojo o no física a cuántica. diferentes dimensiones y evidentemente en cada dimensión viven diferentes cosas. Mira, la física cuántica, en el fondo, y cuando hacen si está muy, cuando digo si está muy de moda, no es una crítica negativa, pero también hay que separar el oro y la paja.
Totalmente. El tema de la, ¿cómo se llama esto ahora? Que si el secreto, que la ley de la manifestación, quien realmente lo entiende o empieza a vislumbrar, porque entenderlo es complicado. De hecho, lo único que haces es abrirte a tomar conciencia de las otras multidimensiones que hay, donde tú ya eres rico, donde tú ya estás con la persona que quieres, donde tú ya estás con lo que quieras. Y conectarla y cambiarla. Cambiarla, materializarla, En el traerla a la tercera dimensión, quiere decir pasar del pensamiento a la realidad que nosotros creemos conocer. La otra realidad cuántica es igual de real que esta, en el fondo. Pero claro, ahora nos vamos a ir un poco del tema. Si Dios es a través de nosotros que está experimentando lo que Él no puede experimentar, Qué bueno. ¿vale? Quiere decir que todas las versiones de ti o de mí, cada uno dice, pues yo voy a poner, yo voy a ser pobre, yo voy a ser rico, yo voy a ser casado, yo voy a ser soltero de por vida, yo voy a ser padre, yo no voy a ser madre, yo voy a ser esto, yo voy a ser lo otro, ta, 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 ta. Ok, tú aquí dices que eso es un palo que va a venir, que quede bien grabado, va a venir con el tiempo. No un palo de malo, sino un palo de chocante a la mente. Claro. Y si alguno lo escucha me van a tirar de los pelos. Pero en el momento que tú tomas conciencia y usas la ley de manifestación, en el fondo, que es una ley física, cuántica, tú lo que haces es intercambias papeles a esa otra realidad que ya tiene lo que quieres, tú aquí lo que anhelas, pero resulta que el papel que tú estás realizando aquí, alguien lo tiene que realizar. Claro. Entonces, ese papel, vale, dices, yo lo cojo, pero ese papel que tú estás haciendo aquí tiene que pasar a otro sitio. Porque tú no puedes tener dos papeles al mismo tiempo. A ver. Cuidado con Porque claro, esto. ya nos estamos metiendo de lleno Claro. en el tema del teatro o el videojuego en el que estamos viviendo, que Sí, ¿no? nosotros somos como un personaje o un avatar, y estás hablando de una posible realidad nuestra, alternativa, y Claro. que hacemos un intercambio. Eso es la ley de la manifestación en el fondo. Lo que pasa es eh, que nos vamos a ir, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a ver, según tú entonces, que yo también lo creo, existen diferentes personajes de nosotros, Realidades, es más fácil, realidades. diferentes realidades, donde en esta hemos tomado unas decisiones y nos han llevado a la situación en la que estamos viviendo ahora. Bien. En otra hemos tomado distintas decisiones que nos han llevado por otros caminos. Ah, y me estás diciendo que de alguna manera se puede corregir, entre Ley de, comillas, ley de la manifestación. una mala decisión que has tomado en un momento dado y puedes llegar a rectificar y a reconducir tu camino a... A ver, tal como lo planteas, no es a ciencia cierta así, porque si tú has decidido experimentar una experiencia ya antes Sí. con un papel, quiere decir que en el fondo no es una mala decisión. No, no es una mala decisión, es simplemente escoger. Una elección. Y dices, pues ahora todo este papel con todas estas elecciones, de alguna manera, no lo quiero. Claro. Porque quiero, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hubo el boom de la ley del secreto, que muchas personas ya lo sabían? Sí. Pero una de las cosas que precisamente vamos a llamar la imagen de Jesús de Nazaret me enseñó o me mostró, Sí. porque él tenía el poder de evitar todo eso, pero no lo evitó. Y no fue un sacrificio. Yo creo que este ser, no le voy a llamar ni humano ni nada. Por eso Yo ese creo que este ser tenía una capacidad de comprensión, de conocimiento tan alto, que él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer.
el mensaje que aunque en aquel momento no fue para nada comprendido, eh, que no sé hasta qué punto en el presente se le entendió. Claro, es que Porque claro, aquí ya nos estamos metiendo en temas ya lo, más lo dejamos complejos. para otro capítulo. Sí, mejor, mejor. Sí, porque yo me Hoy, gustaría, hoy estamos en otros. tendremos otras charlas, pero a mí me gustaría reconducir un poco y centrando la entrevista en ti. Pues ¿Vale? acabo, si quieres, acabo lo que pasó con Gabriel, que es lo que Sí, hay ahí, nos hemos ido por las ramas, como siempre sí, nos que hemos pasa. dicho, entre 14 y 16 años te ocurrió esto. Pues esta persona fue, bueno, me sacó de la habitación de mi padre, me hizo unas pruebas, apagó las luces, me dijo que iba a hacer algo con las manos, pero no me dijo lo que Sí, iba a hacer. sí. Yo lo vi claramente, estaba todo apagado, persianas bajadas, no había luz, él cogió, se puso las manos aquí, en un triángulo, y cuando las puso aquí, yo sabía dónde él estaba por la voz, pero yo no lo veía a él, porque estaba todo a oscuras, completamente a oscuras. Cuando él puso la mano aquí, yo le dije, quítate las manos de ahí porque me estoy quedando ciego. Él fue, no sé si tú lo llegaste a conocer a Gabriel, así un hombre mayor, muy de pueblo, muy de pueblo, y fue dio la luz a la habitación y me miró sonriendo. Claro, yo tampoco entendía nada. Yo digo, solo te he dicho que quites eso que me estás dejando ciego. Yo estaba sonriendo. Y me acuerdo de que este hombre me dice, te tengo que explicar una cosa. Dos. Me dice, a los 18 años tú y yo nos vamos a volver a ver. Dice, pero antes de eso cogió una pirámide de Ujú, cristal ujú. y le metió un rayo de luz blanca. Entonces, bueno, dice, mira, ves, aquí todas las luces se difuminan en el arco iris, ¿no? Cuando dices que metió un rayo de luz Una blanca, linterna. Una linterna muy concentrada. Entonces, sí, hizo de prisma y sí, salió el arco iris. Claro, yo no vale, entendía nada, yo no me creí, le digo, ¿me estaba haciendo? vale. ¿Qué fumas? O sea, ¿qué te estás fumando? Claro, claro. Y me dice, ¿te das cuenta, no? Y él me dijo algo que me marcó muchísimo, que fue, de hecho, el negro, como tal, no es un color, Sí, es no una existe. densificación. Sí. De hecho, la más normal que te vas a encontrar es la del rojo. Es un rojo muy denso, pero en el fondo es cualquier color con densificación. Quiere decir que lo negro, que lo Exacto. oscuro no existe. No. Vale, chato, ¿qué te fumas? O sea, no olvidemos que tenía, Claro, la sí, edad que claro. tenía, estaba empezando a abrirme un poco socialmente después de muchos años encerrado y como Mm. aquí que dice en mi cabeza por una parte, pero no acabó ahí la cosa, eso fue para mí, me dijo eso. Y de hecho, cuando hizo entrar a mi padre, y de hecho lo que estaba ocurriendo, que mi abuelo, ahí fue cuando realmente alguien me hizo ver la capacidad de medium que yo tenía. Vale, Porque vale. dijo, aquí lo que está pasando, dices, que el padre de mi padre murió, yo sí que yo creo que lo he visto una vez en la vida. Murió los dos, él murió, mi abuelo Vicente murió muy, no sé la edad que tenía yo, pero no lo sé, pero yo no lo he visto, me acuerdo de él una vez. Si es que estaba vivo. Bueno, esa ya es otra historia. Y se ve que él estaba intentando comunicarse con mi padre de hacía un tiempo. Y Ajá. como mi padre no escuchaba, como nos pasa a muchos seres humanos, pues como yo tenía ciertas capacidades, me estaba usando a mí, estaba cambiando mi forma de actuar a la de mi padre y reaccionando contra mi padre de esa manera para que mi padre se diese cuenta de que, hostias, parece mi padre, entre comillas. Ostras, Ubaldo, perdóname, Te perdono. perdóname que te interrumpa porque, claro, yo me veo obligada a interrumpirte con lo que acabas de explicar. Me estás diciendo que personas de nuestra familia que ya no están entre nosotros, aprovechando que tú eres un canal, Ujú. se manifiestan a través de ti. Sí. O sea que cuando lo digo por mí, ¿eh?
Si tú se acaba de marchar una persona a la que querías mucho, que era un referente, como es mi madre, y de golpe la familia, en una cena familiar, no se dan cuenta y te dicen mamá por aquí, mamá por allá, cuando yo no soy la madre. Y además tu propio padre está mencionando el nombre de Nicole porque se equivoca, me estás diciendo que cabría la posibilidad que mi madre estaba interfiriendo a través mío. Es que además yo me veía en el espejo Y tu cara ha y hubo cambiado. una época que no era yo. Sí, puede ser. A ver, que está claro que cuando tú llevas una genética, en el ADN forma parte, lógicamente, de tus padres, ¿no? De tus abuelos, Sí, de tus sí, tíos. no vamos a ir en contra de nada. O sea, estamos dando una posibilidad más, vamos a decirlo Sí. así. Que no, yo no quiero anular nada. Yo te cuento mi experiencia, pero es una gran posibilidad O lo que sea, tú estás comentando. tú cuando viviste esto, ¿no eras consciente? Pero Tampoco. es que yo no había tenido una relación con mi abuelo. O sea, no puedo decir, es que yo pensaba en mi Claro, abuelo. Ahí está el kit de la cuestión. Tú en tu caso, claro, poniendo el caso, claro, yo has sí, vivido claro, una, pero lo tuyo es una distinto. vida muy intensa con tu madre. Sí, Has podido compartir un abanico de cosas que mucha sí, gente, o sea, no ha no, podido. Has no. tenido esa suerte y desgracia, esa capacidad. Sí, Yo en mi caso con mi abuelo paterno, y te digo, tengo un recuerdo. Y si me pongo ahora, no sé si murió después de que yo nací o antes nací. Yo tengo un recuerdo. O sea, si murió antes que yo nací, ese recuerdo de él, ¿qué fue? Ahí estamos. Pero claro, tengo mucha información ahí de joven que aún no sé ni tampoco es tan importante, ¿no? Vivencias. Que eso sí me causó, con el tiempo me causó un shock a mí porque había cosas que ya había vivido que digo, bueno, realmente cuando bajas aquí, ¿esto es real o no? ¿Esta persona que yo he visto es real o no? O sea, tenemos ejemplos, muchos, y todo eso te crea muchas dudas, porque no tienes nada con que comparar. Incluso cuando te vas a leer libros fuertes un poco, que si de metafísicas y de cuál, sí, sí, está muy bien, las teorías están de putísima madre, pero no hay experiencias. Hay algunas, pero no hay experiencias. Es ahora que empiezan a moverse las experiencias por internet, porque la gente se siente un poco más libre, porque ya todos estamos considerados locos, pues de locos al río. yo muchas veces, te lo he comentado a ti por privado, soy una persona que no me gusta encasillarme en un solo tema, en una sola temática, y a la par que soy una gran, bueno, aficionada a leer y a escuchar todo tipo de temas paranormales, de lo que es la física cuántica, también leo mucho la psicología, la psiquiatría y tal. Sí. Y yo muchas veces te he comentado que para mí no existe la diferencia entre un trastorno mental, tantas personas encerradas en un centro psiquiátrico, y las personas que experimentamos, los dos, ¿no? Nos incluimos en esto, experimentamos, tenemos experiencias, yo diría que similar a las personas que aparentemente eran religiosas y que tenían experiencias religiosas, que estaban como iluminados. Yo creo que el ser humano, y ahora voy a desviar un pelín Vale. el tema, el ser humano se encarga para poder entender un poco todo, se encarga de separar, de dividir, de fraccionar en diferentes secciones, absolutamente todo, todos los conocimientos que puede poseer. Eh, yo creo que las matemáticas, la literatura, la música, la ciencia, absolutamente todo, nosotros para entenderlo lo hemos separado, pero no existe una separación. Para mí, la letra, el número uno, el color, la vibración, absolutamente un estado incluso. Para Ayer, mí, ayer me llegó abs- me apareció así, ¡pa! Un diálogo de la película de Lucy, que explicaba precisamente todo eso. Fue ayer. Esta mañana, cerca de las 6 de la mañana. bueno, yo esto lo he pensado muchas, más que pensar, porque no lo piensas, lo sientes, Mm. lo vives.
pero hasta que no encuentras las palabras adecuadas para expresar realmente lo que has sentido, esto puede pasar muchos años. Y ahora lo estoy verbalizando y me doy cuenta que yo ya de pequeñita ya tenía este sentimiento, ¿no? Y perdóname que te haya No, interrumpido, pero no. claro, eh, Si sabemos que va a ser así. el hecho de cruzarnos tú y yo en nuestra vida y de llegar a experimentar a través de unas regresiones, supuestas regresiones, vuelvo a decir, porque yo ya he llegado a un punto que pongo en duda absolutamente todo, incluso las etiquetas que el ser humano ha puesto a todo, Sí. ya me suena a falso, me suena que no, a que le están poniendo algo para entenderlo nosotros. El vocabulario se queda tan limitado y es tan falso, en el fondo, pero es la única vía que tenemos para expresarnos y Sí, comunicarnos. y también hay que tener en cuenta que al mismo tiempo muchas veces hemos intentado entender las cosas. Antes se entendía que éramos el ser humano y buscábamos la espiritualidad, a grosso modo, como humanidad. Con el tiempo, quien realmente se iluminó se daba cuenta de que somos espíritus teniendo una experiencia humana. Eso o sea, te cambia todo el paradigma lo cambia. Pero aún no lo ha cambiado tanto porque aún seguimos pensando a la antigua en muchas cosas como Sí, automatismo. sí, Pero es que si encima estamos en la base, vamos a para coger algo un poquito más tangible. sí. Lo que hablamos de la física cuántica, de la realidad, es que en el fondo no hay pasado, presente ni futuro, tampoco existen las reencarnaciones ni las regresiones. Todo es una Ahí aquí y voy, ahora, ¿no? Entonces, ahí voy. es he hecho el aumentar la vibración hace que lógicamente estás preparado para captar ideas, pero para captar ideas hay que vaciar. Sí. Entonces, ahora mismo estamos, a grosso modo, en el momento en el que tenemos un mogollón de experiencias de todo tipo, que las veíamos desde un punto de vista desde aquí, pero ahora resulta que a elevarnos energéticamente, hago el movimiento de elevarnos porque sea más fácil. Elevarnos no es así, No, no, lo sé, lo sé. ¿vale? Pero bueno, que queda un... ¿Qué ocurre? Lo mismo empiezas a verlo con una óptica totalmente diferente, pero sigue siendo un poco la misma experiencia. Lo que pasa es que el origen de dónde viene y el a dónde va está cambiando. Explica ese punto, por favor. El que a dónde viene o a dónde va. Las dos cosas, si Bueno, en el puedes. fondo son las dos cosas. Ostras, resumirlo. Ah, ¿de dónde viene? Me estás diciendo que de alguna manera las creencias que teníamos, voy a personalizar, voy a hablar Vale, de ti, venga, tírale. para que se entienda mejor. Nosotros nos creíamos despiertos, entre comillas, que Mira, veíamos más allá o que teníamos la valentía al menos de hablarlo, sí, a diferencia de otras personas. Y eso, cuidado, quiero aclarar, no quiere decir ni superior ni no, inferior, simplemente hablar, tomar conciencia de una cosa. correcto. Y me estás diciendo que de alguna manera la forma que tenía eso ha cambiado a un nivel, yo diría que estamos como quitando máscaras, Mm, capas de cebolla, que nosotros mismos, hablo sobre todo por mí, ¿eh? sí, no, es así. Mi mente lógica es tan potente que yo misma he ido metiendo capas de cebolla para en el fondo no llegar a lo Para, que quería llegar. para un día hacerte llorar. Exactamente, Sí, te entiendo, exactamente. sigue. Perdón. Sí, bueno, claro, bueno, ahora me lo pones a huevo, no sé si se verá bien. Bueno, Sí. ya JJ pondré una Benítez, foto, no sé Ricky B. si se verá bien. Ya pondré una foto mientras expongamos esto. En el año, no sé si era 95, 97, tú me traes esta novela Ujú. que a mí me rompe la cabeza, porque yo huía.
yo huía debido a temas personales que tú sabes, yo huía de todo lo que se me había impuesto aparentemente. Todas las creencias a nivel espiritual, a nivel paranormal. Yo huía de esto porque quería vivir. Yo Lógico. llevaba desde la infancia, toda la adolescencia experimentando con mi madre regresiones, sesiones Hombre, de espiritismo, charlas con gente mucho mayor que yo, que luego es se puede disfrutar como entender, una persona de 20 años y disfrutar un sí, poco de se la puede vida entender sin... luego que de mayor quieres vivir. Y aunque tengas, como es mi caso, 53 que haré este año, pues tú tienes esa niña ahogada dentro que quiere vivir, ¿no? Y claro, apareces tú a través de una amiga en común que digo, ostras, ahora no sé si me viene bien. Claro, Ahora que y no me pones quería, los temas, ahora dos tazas. primero por la diferencia de edad, que siempre me ha ocurrido, ¿no? Que siempre, no sé si me atrae, claro, tiene su lógica, si mi esencia se ha quedado estancada porque no ha vivido una juventud que me merecía, pues me imagino que mi energía desprendía ese espíritu joven. Y entonces atraía gente muchísimo más joven que yo. Y tú eres uno de ellos. Y yo todavía me pregunto, ¿qué mecanismo se desencadenó para llegar al punto de practicar una regresión que resultó que el resultado era la misma información Mm, que nos lo practicó mi madre, sí. donde yo tengo la visión, y lo voy a explicar, ahora es el momento para explicar. Yo tengo una visión y yo voy a explicar que sí, yo he ido a un colegio de monjas, he ido a un colegio del Opus, pero a mí la historia de Jesucristo no me ha traído nunca especialmente. Eso no quiere decir que yo no me sintiera espiritual. Mm, Cuidado, es el ¿vale? dogma. Esa es la diferencia. El dogma no te llamaba la atención. Exactamente. Entonces, yo todavía no comprendo cómo yo tengo la visión que nos veo a ti y a mí, y yo soy como la hermana mayor y estamos en una época que no es esta, donde vamos prácticamente o descalzos o con sandales, no lo veo muy bien. Yo sobre todo lo que yo recuerdo es la tierra, la tierra. Recuerdo el color rojizo de la tierra que estábamos pisando. Y las Y piedras. recuerdo una cuesta. Y recuerdo subir esta cuesta los dos, que éramos dos niños. Y a lo largo había un grupo de gente que estaban mirando algo. Y te adelantas a mí, tú te adelantas a mí, y yo voy con esa ansiedad de protección, es mi hermano pequeño, lo tengo que proteger, yo no sé qué hay allí, y tú como que te escapas y te adelantas. Yo, Y entonces, gateando, te cuelas en medio de esta especie de grupo de personas, en círculo, que sí. están observando algo, y tú a gatas te cuelas en el interior de este círculo de personas. Y yo cuando me acerco, y yo veo a una persona crucificada en el suelo. El solo hecho de esto que estoy diciendo puede parecer religioso, pero es que no lo es. No, tuviste Es que la no lo persona es. que llevaba, no estaba Yo, crucificado, tuviste la persona que estaba como cargando yo, algo. yo veo a esa persona, recuerdo con mucha claridad su piel, recuerdo con mucha claridad que te miró a ti y tú quisiste tocar. Y yo me di cuenta que el hecho de tocar a este personaje, dije, madre mía, que no lo toque porque esto va a tener unas consecuencias. Pero todo esto yo no lo pensaba, lo sentía, lo sentía. Y yo, mi insistencia era evitar que tú tocaras a esa persona. Y tú eras un niño y tú tenías curiosidad. Y tú querías ver y tocar. Y tocaste. Y automáticamente te giraste, te me miraste y te caían lágrimas. Y yo lloraba contigo y yo pienso, ¿esto de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene esto?
podemos pensar tantas cosas que tú tienes tu información, tus experiencias, que yo tengo mi información, mis experiencias, que hubo un momento que hubo una conexión mental de las experiencias que nosotros hemos vivido, de toda la información que cargamos, de cosas que hemos leído, de cosas que hemos escuchado, de películas, de conversaciones que hemos... Sí, sí. Entonces, dices, ¿de dónde viene esto? Y lo curioso y lo más gordo. Me dices que después, de alguna manera, de separarnos temporalmente, tú te pones a leer la Biblia. Sí, porque sí, claro, es que primero que las experiencias, porque pongamos en el contexto que tu madre te hizo una regresión a ti, pero a mí no me dijo Sí, nada. A mí me hizo otra, que esto, claro, lo digo para aclararlo. A mí sí. me hizo otra sin darme la información de lo que te habías pasado. Hombre, ella Realista. Claro. alucinó porque sacó una información de mí, porque además lo grababa en una grabadora pequeña Sí, de bolsillo, sí. luego te lo hizo a ti. Ella experimentaba con mucha gente que esto se puede explicar otro día, con muchísima gente, porque ella quería saber de dónde venía la información que la gente sacaba. Si venía de su mente, si realmente accedía a una información ahora no me sale. Sí, del Akashico. Sí, sí, el colectivo, ¿no? De Sí. la conciencia colectiva. Ujú. Que esto yo lo veo como un egregor también. Entonces, ¿de dónde venía todo esto? Y sobre todo lo más importante, Ubaldo, aprovechando que hemos llegado a este punto de la charla. Cuando tú empezaste a leer la Biblia, ¿ya habías empezado a leer los libros, muy, muy importante esta pregunta, de J. J. Benítez de Caballo de Troya? No, no. Muchas veces cuesta de que las personas, a veces que he explicado, piensan y deducen que yo sacaba información de Caballo de Troya, del libro de Enoch. Por eso pregunto, Y por no, eso pregunto. no, incluso te voy a decir más. El libro de Caballo de Troya, después de que nos dejamos, digamos, de ver, Sí, iba mucho con Rosa y con Cristian. Y Rosa tenía el libro de Caballo de Troya allí. eso no lo Y sabía no, yo. y no me llamaba la atención. Claro, Fue mucho después que empecé a leerlo. Y yo siempre he dicho lo mismo. A mí los libros, cuando me llega un libro es para confirmar cosas. No es- yo totalmente. no he aprendido y no es orgullo, No, 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 no he es un hecho. aprendido nada nuevo. Yo tampoco. Puedo haber aprendido una regla matemática de, ok, Sí, bueno, pero sí, en sí. esencia yo no he No, aprendido nada de ningún libro y yo no soy mejor que nadie. no, no, Pero no, no. es que, no, es que aparte cada A vez, ver, te voy a ayudar en lo que estás explicando o voy a compartir que te entiendo perfectamente porque con el libro de Ricky B. de J. J. Benítez, cuando tú me lo dejas, no es hasta pasados muchísimos años después, porque yo tampoco estoy en un estado en ese momento como para prestar atención. no, Pero te puedo decir que aparte de sacarme de una actitud autodestructiva mía, aparte de sacarme de ese estado de oscuridad, entre comillas, conmigo misma, por no querer ver, por no querer aceptar quién era, por no querer aceptar todo lo que me había pasado. Um, no es hasta años mucho más tarde que yo cojo esta novela, me la pongo a leer y me doy cuenta que cosas que le ocurren a la protagonista, según tú, porque yo tengo lagunas, tú habías visto de mí. Desde canalizar información sí, que no sabemos de dónde viene, no, si de mí misma o de no sé dónde, pero es que yo, años más tarde, me he descubierto a mí misma haciendo gestos con las manos, que parece un lenguaje de signos, o incluso bailes a la luz de la luna, y lo digo literalmente, porque cuando hay luna llena me ocurre algo, que se activa una parte de mí oculta, y empiezo como a bailar de una manera, y claro, yo me leo el libro y digo, no me va a creer nadie, como te pasa a ti, no me va a creer nadie y que no esto tengo ya, pruebas ni evidencias, pero esto lo sé yo. Yo sé que esto es cierto.
como tú sabes que es cierto el hecho de que tú me digas que tú no te leíste JJ Benítez, El caballo de Troya, Mi- fue después. ahora cuando acabes te voy a contar cuál es mi Sí, primera sí, experiencia. No sé si es en el tiempo que íbamos hablando, que pues 16, 17 o un poco antes. Una de las cosas buenas, entre otras, que tenía mi padre, que mi padre para mi cumpleaños no era de regalar, de hacer regalos de cumpleaños. Me acuerdo que me llevó a cambiar de, como no existía la librería, y me sí. dijo, escoge 2 libros, los que quieras. Yo vuelvo a repetir, yo no es como ahora que hay información de todo. Ya, no había información prácticamente de nada, revistas, Jiménez de Los y tal, pero que un chaval de 13, 14 años podía un día ojear porque ha encontrado algo muy interesante o el más allá, pero Sí. raro, raro. Y si tu familia no es como, por ejemplo, en tu caso, tu madre, una persona que está metida en el tema y pues Totalmente, sí. quedas muy desconectado. A no ser que te pasen experiencias gordas. Y aún así, como en mi caso, sigues quedando desconectado. Claro. Yo fui para allá y me acuerdo que siempre me acordaré, hubo 2 libros. Uno fue La magia del poder psicotrónico, 15 años, y el otro fue Ayahuasca. Qué bueno este tema. Otro tema que tenemos que tocar. Sí, precisamente uno de los vídeos que estoy empezando a hacer habla de varias cosas de estas, pero sin entrar en la... Pero bueno, corramos un estúpido velo ahora. Sí, Y me acuerdo que cogí el libro. Primero era muy técnico, magia por psicotrónica era muy técnico, era tipo claro. como el secreto y la ley de atracción, pero en sus años, pero más. Y decía, vale, sí, todo lo que tú quieras, pero muy denso. Y ahí cogí el otro, y me acuerdo que una noche estaba leyendo, y las personas hipersensibles, lo que tenemos es cuando recibimos mucha información, muchos estímulos, sea de este plano o de otros, normalmente cortamos y tenemos que ponernos a dormir para canalizar todo ese flujo. Entonces, yo me acuerdo que estaba en casa de mi padre, con el libro en la cama, y de repente, hostia, qué sueño, me dormía. Y cojo y digo, bueno, y me quedo dormido con el libro en el pecho. Dice, para no perder la página, pero no tengo valor de meterlo en la mesita. Y me acuerdo la ensoñación, la visión que tuve, que de repente me vi a lo lejos como una cruz en llamas. A lo lejos. No había nadie, no era una cruz de crucifixión, no había nadie, no estaba Jesús, pero yo vi una cruz. Y de repente hubo un flash que yo, ¡paf!, como más cerca, como para verlo de cerca. Y no estaba en llamas, no estaba en llamas. Era una cantidad de energía que estaba girando que desde lejos parecía fuego. Y me quedé observando aquello y dije, hostias, no entendí nada. Fue impactante, pero no entendí nada, me desperté. No olvidemos, 15 años, no olvidemos. No entendía nada. O sea, a mí me pasan las cosas, yo no entendía nada. No entendía ni por qué. Me decían, vas a hacer esto de mayo. No, déjame en paz, yo quiero salir, quiero conocer gente. O sea, Claro, tío, suficiente lo he pasado mal, entre comillas, de pequeño y yo quiero... exactamente. Entonces, no sé, era todo... Pero claro, si ¿Cómo? tú Sí, ir a buscar el aprovecho libro... por esto, aprovecho este punto que estás llegando. ¿Cómo, cómo llevabas, cómo llevabas tu vida personal Para mi vida con todas estas personal experiencias? era un Claro, desastre total. claro. En esa época, no sé si era primero o segundo, primero de BUP, lo hice en San Feliu, y me acuerdo que yo aprobé, de hecho no me presenté en los exámenes finales, si me está escuchando ahora mi padre, lo siento. Me puse a hacer campana no me presenté a ningún examen y saqué de media un notable.
porque había hecho todos mis trabajos súper bien. Lo único que me interesaba realmente eran las matemáticas. Era lo único que hacía trabajar en mi cabeza. Y de hecho, muchos exámenes, casi en ninguno me presenté y saqué de medio notable. No les retenía la información, ¿vale? Retenía la información. Pero mi vida acababa de volver hace un año de estar un año en Barcelona, y cuando acabó esa época me volví un año a Barcelona, que fue luego cuando mi madre se marchó de España y se vino a Francia. Y a mitad de curso, de hecho el segundo debut, claro, hubo un cambio de colegio, de un instituto otra vez a otro. O sea, era todo un puto desastre, era un caos. Pero es que yo tampoco sabía. No sabían tratarme, ni yo sabía cómo tratar el mundo. Era un caos. Era un caos. Deduzco, vamos, por lo poco que te conozco, que debías sentir impotencia a un nivel bastante La duro. misma que veo que tiene mi hijo con hipersensibilidad que no sabe cómo expresarse. No de la misma manera, pero te crea mucha impotencia, porque las cosas normales que podían hacer la gente de esa edad, es que a mí no me interesaban para nada. Y cuando le mostrabas atención, no sé, te venían los casos de decir, hostia, pues la chica guapa del grupo, no sé qué, no sé. Y resulta que a ti te llamaba la atención aquella. Tú está. Aquella persona me llama la atención. Claro, en aquel momento tampoco sabías por qué. Luego se hacen mayores y entiendes el por qué. Precisamente hace un par de días tuvo un mensaje una persona de EGB, del cuarto de EGB. Vas entendiendo cosas, ¿no? Pero en ese Sí, momento... te iba a decir, sí, te iba a decir precisamente que una de las cosas que también he observado, ¿no? Es que hay años que marcan especialmente en tu vida. Yo recuerdo el año 95 como uno de los bastante potentes a nivel espiritual, y cuando precisamente huía del mundo espiritual, que es cuando yo creo que cuando menos buscas es cuando más se te presenta, ¿no? Y más se te dan, no sé si decir señales, no me gusta llamarlo señales para que se me entienda, o mensajes de no te desvíes tanto porque esto está aquí. O sea, yo, cada vez que yo he intentado escaparme, entre comillas, de este mundo que formamos parte todos, Sí. siempre te vienen unos toques de atención que dices, no, Cris, no te desvíes. Que cuando más te desvías, en el fondo más te acercas. Es contradictorio, como lo explico, pero es así. Sí, no, es que Es como si cuando te obsesionas o te enfocas en exceso en un punto, a la vez lo estás bloqueando. eso me Lo vino, estás bloqueando. lo que me estás recordando es una cosa que me acuerdo, ante no sé cuánta, pasó una cosa hace muchos años, y me acuerdo que fue explicar, de hecho, la ansiedad de algo, lo que nos provoca energéticamente la ansiedad. O sea, cuando tenemos ansiedad, la mostremos o no, la ansiedad, como todo, es energética, digamos, se desplaza la energía antes de lo físico. Y cuando pongo el ejemplo de que tenemos mucha sed, llegamos que estamos temblando de sed, qué sed, qué sed, y llegamos y vemos una copa de agua encima de la mesa, y llegamos, y de tanta ansiedad, sin querer, vamos con la mano hasta cerrada, la empujamos y tiramos el vaso. Y encima nos cargamos porque qué tontos somos, y encima aún la ansiedad nos da más sed porque, ¿vale? Entonces hay veces que hay bueno, que eso, girar, ver otra cosa, calmar la sed de otra manera para volver a ver aquello.